El 5 de octubre publiqué un artículo titulado María Corina Machado y las Fuerzas Democráticas, donde voy a sostener que es errado describir la situación actual como una confrontación entre dos bloques. Uno que dirige Nicolás Maduro del régimen y el otro un bloque María Corina Machado. Honestos periodistas, eh, intelectuales muy conspicuos, excelentes, honestos, también han descrito la situación de esa forma, incluso políticos. Yo voy a sostener que es errada esa descripción. Eh, Hice este video para ir comentando mi propio artículo, para explicar por qué es errada esa descripción. En principio, porque obvia cuatro elementos básicos de la situación venezolana. La historia sociopolítica electoral en las últimas décadas. Voy a mostrar cómo una cantidad mayoritaria de personas que pertenecen a las clases populares y los depauperados en Venezuela se han ido incrementando con las elecciones. En segundo lugar, están obviando la evolución política de María Corina Machado. En tercer lugar, desconoce la naturaleza del régimen y finalmente atenta contra el bien común esa comparación. Entonces voy a ir explicando mi propio artículo, voy a ir leyendo algunas partes y explicando otras. La primera parte, ¿no? Voy a partir del supuesto que efectivamente el CNE es la forma de las elecciones, el mecanismo electoral venezolano es bastante sólido, puesto que se hace por dos vías, la vía electrónica y la vía manual. Tenemos dos formas. Para ello voy a reconstruir la historia sociopolítica electoral a partir del año 2012. Inicio entonces, repito, voy a mostrar que la descripción de las personas que honestamente plantean la comparación o la descripción de la situación entre María Corina Machado y Nicolás Maduro como una situación de dos bloques confrontados que no se entienden. Parto de la premisa que, o la tesis, perdón, que voy a mostrar es que esa descripción es errada. En el año 2012 voy a empezar con una reconstrucción electoral para ver cómo se ha ido conformando el electorado que vota por la oposición. Fíjense lo siguiente. En el año 2012, Chávez le gana a Capriles con 55.07% contra 44.31%. Sin embargo, en esa elección, Chávez perdió 10% con relación al electorado del 2006. Voy a partir de un supuesto negado, una hipótesis absurda, que en esa elección del 2012, ningún voto de Capriles era de la clase baja. Ningún pobre votó por él. Es un absurdo, pero estoy partiendo de ese absurdo. Imaginemos entonces que en el año 2012 solamente la clase alta, la clase media alta y la clase media votaron por Capriles. Parto de ese supuesto que es absurdo, pero para mostrar mi hipótesis, mi tesis. Valga una acotación. Recuerden que en esa elección la consigna que utilizó el chavismo
era con hambre y desempleo por Chávez me resteo. Quisiera analizar brevemente esta consigna porque refleja una política del chavismo dirigida por Chávez. Efectivamente, una persona desempleada podía votar por Chávez. ¿Por qué una persona desempleada votaba con Chávez y se resteaba? En Venezuela restearse es estar patria o muerte con esa persona. Es decir, independiente de la circunstancia económica, votaría por Chávez. La consigna era: con hambre y desempleo por Chávez me resteo. Efectivamente, una familia conformada por 5 personas que no trabajaran ni formal ni informalmente, es decir, una familia conformada por 5 personas desempleadas, votarían con Chávez con alegría. ¿Por qué? Porque imaginemos que en ese momento, de esas 5 personas, podían recibir 3 salarios mínimos sin trabajar. Si tuviese una madre adolescente, un anciano, un adulto mayor y alguien que estudiara en las misiones. Solamente con eso recibían 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque el barril de petróleo para el 2012 estaba alrededor de 109, 110 dólares el barril y había una producción diaria de 2.730 millones de barriles diarios. Recuerden que para 1998 el barril de petróleo estaba alrededor de 9 a 10 dólares el barril. Es decir, que si comparamos 1998 con el año 2012, el barril de petróleo había subido 1000%. Esto significa que efectivamente, con la política que implementó Chávez con las misiones, esta familia desempleada podía perfectamente vivir y, por supuesto, iba a votar por Chávez. Esa política no era una política social, más bien era una política populista de sometimiento social, porque generaba un destroce ético, las personas perdían su autonomía, era un destroce de la estructura económica del país, porque atentaba con lo fundamental de cualquier país, la fuerza de trabajo, y estaba maximizando, ¿verdad?, el capital, o sea, privilegiando ese excedente del petróleo, no para invertirlo, sino para comprar efectivamente los votos de los más pobres. Eso fue en el 2012. Repito, en esa elección, Chávez gana 55 a 44%, 55,01 a 44,03%. Sin embargo, Chávez, aún así, perdió 10% del electorado. Imaginemos que ese 10% todavía era de la clase media. Chávez muere en el 2013, pero ¿por qué Capriles confrontó a Chávez? Capriles lo confronta porque en ese año, en febrero del 2012, se dio unas elecciones primarias dentro de la oposición. Es decir, que la oposición hizo un procedimiento democrático para elegir a quién la iba a dirigir. Gana Capriles esas primarias y por eso se enfrentó a Chávez. Ese año hay que recordar que es el primer momento de fractura del bloque
del gobierno, lo que ellos llamaban el polo patriótico. Se desprende del polo patriótico el partido Podemos y apoya a Capriles. A Capriles también lo apoya el Movimiento al Socialismo Más y el partido Bandera Roja. Si vemos en términos de la conformación de los partidos, en el 2012 podemos decir que ese bloque opositor, esa unidad opositora, representaba a las distintas ideologías. Era pluriideológico, porque estaban partidos desde la derecha hasta la izquierda, en términos de partido. Y estamos afirmando que un supuesto negado, que eran solamente esos partidos representaban a la clase alta, clase media alta y la clase media baja, pero ningún pobre votaría por él, votó por él, ni ningún excluido. Ese es un supuesto que es negado, por supuesto, pero vamos a partir de él para mostrar nuestra tesis. Chávez muere en el 2013 y 4 meses después de las elecciones del 2012, y al mes de la muerte de Chávez se hacen unas nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones, Nicolás Maduro gana con el 50-61% y Capriles obtiene el 49.12%. Es decir, en 4 meses el chavismo perdió 5% del electorado sin cambiar las condiciones socioeconómicas. Por lo tanto, podemos asegurar perfectamente que ese 5% pertenecía a los pobres. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto anterior que en el 2012 ningún pobre votó por él. Entonces ya podemos afirmar que en el 2013 pobres votaron por él. El chavismo ya había perdido con respecto al 2006 15% de su electorado. El asunto si hubo fraude o no es un punto importante, pero que no vamos a tocar en este artículo, no lo toqué en este artículo ni en este comentario. ¿Por qué es un punto importante? Por los acontecimientos que se desarrollaron en Venezuela en el 2014, en el 2015 hasta el 2019. ¿Por qué hay que tocar ese punto? Porque el 29 de julio de este año, Enrique Márquez, que también es un opositor a Maduro, afirmó en la rueda de prensa del 29 de julio que en el 2013 efectivamente hubo una auditoría electoral y que se confrontaron los votos con las actas de votación. Ha sido el argumento fundamental durante este tiempo, desde el 29 de julio hasta el día de hoy que estoy grabando, que es 7 de octubre, ha sido el argumento fundamental de Enrique Márquez. Recuerden que en ese momento todos los de la oposición que votamos por Capriles sentimos que nos habían robado las elecciones, creímos que nos habían robado elecciones, algunos todavía sostienen que nos robaron las elecciones, yo estaba convencido que nos habían robado las elecciones, queríamos protestar y Capriles, bien sea porque efectivamente se enteró que la habíamos perdido, bien sea porque consideró que si salíamos a marchar a Miraflores iba a haber una masacre, o porque se vendió, o por la razón que sea, Capriles en el 2013 paralizó la protesta, dijo que iba a hacer una denuncia jurídica y nos mandó a bailar salsa. Eso fue en el 2013. Sin embargo, yo estoy partiendo del supuesto que el Consejo Nacional Electoral
actuó según la ley. Además, bueno, eso está en duda porque hoy día Enrique Márquez está sosteniendo que efectivamente se hizo la auditoría electoral y que él pide que se haga lo mismo que en el 2013 en la situación actual. Lo cierto del caso es que en el 2013, en 4 meses, el chavismo, ya ahora comandado por Maduro, perdió 5% del electorado. Ya a partir de ese momento podemos empezar a decir que la oposición está conformada por distintas clases sociales y por distintas ideologías. En el año 2015 se realizan las elecciones parlamentarias. La unidad opositora obtuvo el 56.21% contra el madurismo, en ese momento, que pierde con el 40.92%. Solo en 2 años podemos decir que efectivamente la oposición aumentó un 15.29%. Ese 15.29% de aumento de la población, partiendo de nuestro supuesto inicial, ahora podemos asegurar que con toda seguridad eran pobres los que votaron. Ese aumento electoral eran estrictamente de pobres y de personas excluidas. Entonces ya ese bloque opositor, ya desde el 2015, es pluriideológico, porque están todas las ideologías, y policlasista. Ahora, hay un fenómeno que pasó entre el 2015 y 2023, que es que de partidos políticos que apoyaban a Chávez y que en el 2013 y en el 2012 seguían dentro del apoyo al régimen, es decir, conformaban lo que se llamó el polo patriótico. Entre 2015 y 2023, ese polo patriótico se fracturó. Dejaron de apoyar a Maduro los siguientes partidos: Patria para Todos, Movimiento Electoral del Pueblo, Tupamaro, y el Partido Comunista Venezolano, que es el último partido que se desprende del polo patriótico. Recordemos que el Partido Comunista Venezolano, en términos electorales, era el segundo partido más grande del polo patriótico. Primero estaba el Partido Socialista Unido de Venezuela y de segundo, en esa unidad, estaba el Partido Comunista Venezolano. Entre 2015 y 2023 se desarticula políticamente el polo patriótico, no lo apoya. Además, el Partido Socialista Unido de Venezuela también se fractura. Nacen nuevas organizaciones, por ejemplo, el movimiento Redes, dirigido por Juan Barreto, el bloque histórico, donde se reúnen los ministros de Chávez confrontando a Maduro. Surge un movimiento en defensa de la Constitución que está conformado no solo por políticos, sino por intelectuales, dirigentes obreros, que eran chavistas. Entonces, en el 2015 y 2023, efectivamente, ya no hay poder. A partir del 2023 podemos decir que no existe el bloque que se llamó polo patriótico, solo quedaba el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué en el tarjetón electoral se ven 13 partidos apoyando a Maduro? Porque a todos esos partidos que se desprendieron del polo patriótico, el régimen de Maduro, a través del Tribunal Supremo Electoral, los intervino y le quitó las tarjetas electorales, así como lo hizo en ese mismo periodo a partidos tradicionales de la oposición, como
el Partido Social Cristiano COPEI, el Partido Socialdemócrata, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, que aparecen en el tarjetón postulando a otros candidatos. Pero efectivamente esos partidos pertenecían a la unidad y aparecen en el tarjetón porque el Tribunal Supremo le quitó las tarjetas. Es decir, que el fraude del 2024 arranca con la misma configuración del tarjetón electoral. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, hay otros partidos pequeños que apoyan salen apoyando a Maduro, pero son partidos de maletín, pues quiere decir que lo fundó, que nacieron en el 2016, formados por mismos chavistas que eran maduristas. Es decir, es una ilusión esa diversidad de partidos que se veía en el tarjetón. Entonces lo que tenemos en el 2024 es un solo partido en términos reales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y estos partidos que se desprendieron. Entonces ya podemos decir que la oposición para el 2024 era pluriideológica, policlasista, confrontada a un partido único, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos que recordar que entre el 2014 y el 2024 podemos llamarlo la década del horror. En términos electorales, ese horror pasa por la intervención de partidos electorales. ¿Ok? Ahora, piensen ustedes, una comunidad donde hay diferentes ideologías, donde hay diferentes clases sociales y elige una persona para que la represente, que asuma la representación de la comunidad, quien representa a esa comunidad deja de pertenecer a una clase social y a una ideología porque representa a todos. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Piensen ustedes en una elección del presidente del condominio de un edificio. Bueno, en ese edificio hay distintas personas que tienen distintas situaciones económicas. Cada miembro de ese edificio piensa de una manera distinta y eligen al presidente del condominio. Ese presidente del condominio, cuando habla en nombre del edificio frente a, qué sé yo, la electricidad de Caracas, o va a representar en una reunión, en una asamblea, ese edificio, esa persona no está hablando solo por sí misma. Esa persona está hablando en nombre de todos los que lo eligieron, representa a todos. Es decir, no está representando el pensamiento de nadie en particular y está siendo vocera de todos los que lo eligieron. Eso es la democracia. Entonces, en el 2012, Capriles no representaba ninguna ideología. En el 2013 tampoco. Estaba representando a la comunidad opositora que votó por él. Es el mismo caso de María Corina Machado. María Corina Machado, en este proceso electoral, no representa ni a su sector social, ni a su clase, por supuesto, su sector social, su clase ni está representando a ninguna ideología. Ella no representa a 20 Venezuela, ella representa a todos los partidos de la unidad. Eso es lo que se llama democracia y eso se hizo dentro del bloque opositor. Ahora, ¿qué sucedió? Que María Corina Machado no pudo ejercer la representatividad de la comunidad por el régimen, ¿verdad? Por la lógica del régimen. Entonces, Edmundo González Urrutia fue acordado por la alianza opositora como nuestro representante.
Pero todo aquel que votaba por Edmundo González sabía que él estaba representando a quien legítimamente tenía la representatividad de la comunidad. Todo aquel que votó además porque quien hizo la campaña electoral fue la que tenía la representación legítima, la que dirigió la campaña electoral, la que asumió la maquinaria para la defensa del voto el día de las elecciones del 28 de julio, María Corina Machado. Por lo tanto, María Corina Machado legítimamente es la representante de la oposición porque se dio un proceso democrático. Todo miembro de la comunidad opositora que se asuma demócrata tiene que asumir que legítimamente María Corina Machado es la líder. Quien no lo asuma no es demócrata porque está negando el proceso que se hizo dentro de la oposición. Y además, legalmente, tenemos la legitimidad que tiene María Corina Machado y legalmente, quien dirige la oposición es Edmundo González Urrutia en ese momento, ¿no? A partir de ese momento. Ahora, en Venezuela hay un caso interesante. Enrique Márquez, efectivamente no se tiene por qué sentir representado por María Corina Machado, porque él no participó en el proceso, no pertenece a la comunidad que elige a María Corina Machado, no, porque él era un candidato distinto, él representa a otros partidos, los partidos que se habían desprendido del chavismo, Redes, el Bloque Histórico, el Partido Comunista, que se habían desprendido del chavismo, él los representa. Entonces es un candidato que legal y también legítimamente está representando a una minoría de la población venezolana. Cuando decimos a una minoría de la población venezolana, es reconociendo lo que ha dicho el propio Enrique Márquez, que muy pocas personas votaron por él. Pero Enrique Márquez también es de la oposición, aunque es una comunidad distinta, también es opositor a Maduro. Su táctica hasta ahora no se opone a la táctica que tiene el bloque opositor. Ahora, cuando se habla, entonces vamos a ir aclarando, ¿verdad? Enrique Márquez es opositor, representa una minoría de la oposición a Maduro, y María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, María Corina legítimamente y González Urrutia legalmente, están representando a toda persona que se llame opositora, a toda persona, a todos. ¿Por qué? Porque se hizo un proceso democrático. Otro asunto que debemos aclarar acá. Cuando se habla de María Corina Machado, es errado, es falso, de toda falsedad y no tiene sustento comparar a María Corina Machado con Juan Guaidó. Quien lo hace es alguien que está ignorando el proceso democrático. Juan Guaidó fue elegido consensualmente dentro de la Asamblea y no fue no fue una elección directa como esta. Pero además, recuerden que la legitimidad de María Corina Machado no está solo en las primarias. Es un error quien piense eso, quien diga, no, ella
representa solo lo de los 2 millones que votaron en las primarias o menos, no importa. No, es errado. Ella es legítima porque en las elecciones de 2024 una fuerza opositora, la mayoría del pueblo venezolano votó por Edmundo González Urrutia, reconocido por el otro opositor, Enrique Márquez, quien dice que sus actas coinciden con las actas que subió María Corina Machado a internet, es decir, hay un reconocimiento de la fuerza, otra fuerza opositora en términos nacionales, y en términos internacionales el Centro Carter también reconoce eso. Por lo tanto, y pensando además que los que estamos en el exterior no votamos, con toda seguridad podemos afirmar que del 80 al 90% de la población venezolana, de quienes somos venezolanos, estábamos con Enrique Márquez y con María Corina Machado. Quien se sienta demócrata obviamente tiene que asumir que el liderazgo legítimo de ese 90% es de María Corina Machado y que ese 90% legalmente es representado por Edmundo González Urrutia. Quien acepte todo lo anterior, de no aceptarlo no es demócrata. Y si lo acepta, entonces no puede afirmar que existen dos bloques confrontados. ¿Por qué no lo puede afirmar? Porque es errado en términos empíricos, es decir, en términos de la práctica. Porque lo que existe es un régimen militar, policial y con una mínima población civil que tiene el poder, pero no es el mismo bloque. Estás comparando dos cosas, estás comparando 90% con un 10%, es decir, no es el mismo bloque. Esto es un grupo pequeñísimo de civiles que tienen un grupo grande de militares y policías que tienen el poder. Entonces, en términos cuantitativos, no hay comparación. Primer lugar. En segundo lugar, no hay comparación porque este grupo minoritario, cuantitativamente, concentra poder económico. Piensen que los militares en Venezuela tienen la empresa minera más grande del país, en colusión, en conjunto con empresas transnacionales de Canadá, Estados Unidos, Rusia y China, que generaron el ecocidio más grande que ha existido en la historia de Venezuela, el arco minero, 110 kilómetros de deforestación. Bueno, ellos tienen el poder económico, tienen un poder político no de la soberanía popular, no, tienen ese poder político porque tienen el poder de las armas. Entonces, cuando tú comparas y dices que hay dos bloques, tú estás, por más honesto que sea, estás errado. No tiene lógica esa comparación. Pero además, si lo comparas, mira lo que estás comparando. Cuando dices que son dos bloques confrontados, piensa esto. Estás partiendo de igualar un régimen que desde el 2014, según los informes, ¿verdad?, que han elaborado la Comisión de Derechos Humanos ante la ONU, según eso, fundamentados en eso, podemos decir con toda seguridad que ese régimen ha violado los derechos humanos, cometido asesinatos, es decir, crímenes de lesa humanidad,
que utilizó todos los poderes para quitarle la soberanía al pueblo, que recientemente, imagínate lo que tú estás diciendo cuando los comparas, ese régimen que es minoritario, recién acaba de condenar a unos niños, adolescentes y niños, como terroristas. Imagínate, tú estás comparando ese régimen, igualándolo a la sociedad civil. Y quien, en principio, fíjate, cuantitativamente es incomparable. Es incomparable desde la perspectiva ética, es incomparable desde la perspectiva política. Ahí ni siquiera hicieron elecciones. Por lo tanto, la comparación es inconsistente. Y quien los compara, aún honestamente, diciendo que son dos bloques, niega a la democracia que pretende defender, porque iguala el terrorismo de Estado con la sociedad civil. Nada más y nada menos. Te hablo a ti, que eres analista político. Te hablo a ti que estás en las redes. Te hablo a ti que tienes programas y estás permanentemente haciendo análisis. Claramente le estoy hablando a los comunicadores que son altos influencers. Bueno, cuando usted hace esa comparación, usted está negándose, usted está diciendo yo no soy demócrata. Cuando usted iguala eso, porque comparas terrorismo de Estado con la sociedad civil, aún con todos los errores que tú le puedas decir a la sociedad civil, aunque tú detestes los partidos políticos, no estoy hablando de tu descripción, estoy hablando de tu propuesta, de tu mirada, no de los otros, de ti que opinas así, que los igualas terrorismo de Estado con sociedad civil. Estás igualando un régimen que es capaz de llevar a niños a la cárcel, condenarlos como terrorismo, contigo, con los demás de la sociedad venezolana, con el 90% de la sociedad venezolana. Pero además estás negando que los procesos democráticos. Un asunto muy distinto, pero muy distinto, es que tú critiques, por ejemplo, la forma que ha llevado la lucha después del 28 de julio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Puedes hacer todas las críticas legítimas o no, puedes evaluar los errores o los aciertos, hacer sugerencias. ¿Por qué si eso es legítimo? ¿Por qué si puedes decir legítimamente, mira, se equivocaron, no, estoy en desacuerdo, puedes pegar gritos, todo? Eso sí. ¿Por qué? Porque es legítimo que todo ciudadano le reclame a quien lo represente la forma de conducción de la comunidad a la que pertenece. Es, por ejemplo, cuando tú eliges a un presidente y tú votaste por él, o no, pero él representa a todo el país y tú le haces críticas al presidente en la forma que está gobernando. Eso es legítimo. Eso sí tiene razón. Entonces, ¿en qué te doy la razón a ti que estás haciendo críticas legítimas o no? Te doy la razón porque efectivamente perteneces a nuestra comunidad opositora y a quien nos representa tú le estás haciendo crítica. Pero no puedes confundir peras con manzanas. Que tú seas muy crítico con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado, asunto que podemos coincidir que es legal y es legítimo, no lo puedes comparar con el bloque del gobierno. Es incomparable. No puedes decir que son dos bloques enfrentados. No. Por razones políticas, por razones cuantitativas, por razones éticas. La táctica de Enrique Márquez.
que es el otro sector opositor minoritario, no se opone en ningún momento a lo que desea el pueblo venezolano. Es decir, Enrique Márquez, todas las acciones que ha hecho hasta ahora estrictamente en el ámbito jurídico, contribuye con la mayoría del pueblo venezolano representada legalmente por Enrique Márquez y legítimamente por María Corina Machado. No hay oposición allí en esa forma. Ahora, lo que hay que decirle, y le digo aquí con toda honestidad y con tranquilidad a ese dirigente que a mi manera de ver, a mi juicio, ha tenido un discurso bastante sensato, bastante prudente. Es muy importante que Enrique Márquez asuma que él es parte de este bloque, que no existen dos bloques, no, que él es parte de la mayoría del pueblo venezolano. Es decir, en términos democráticos, si es la mayoría del pueblo venezolano, piensen que es Venezuela, nos representa Venezuela, porque en eso es la democracia, es Venezuela, con una ocupación, ¿verdad? Una ocupación militar, policial, que ha ocupado a Miraflores. Esos militares que están con Maduro, podemos decir que están ocupando el espacio legal y legítimo de Venezuela, de forma autoritaria y arbitraria. No son dos bloques enfrentados. La situación política venezolana es incomparable con Guaidó, es incomparable con Carmona, es incomparable, esto es inédito y eso tenemos que hacer conciencia, que estamos en una coyuntura inédita. Sobre la evolución política de María Corina Machado, para decirlo de forma ácida, pasó de ser de una vocera de derecha histérica, utilizando una forma de lucha válida de los movimientos sociales en el mundo, como trancar las calles, hacer barricadas, utilizado tradicionalmente por la izquierda, solicitando invasión, abstencionista, a una dirigente carismática que se ganó su liderazgo con un procedimiento democrático. Se transformó en la líder de la mayoría del pueblo venezolano. Si estuviéramos en una situación normal, fuera nuestra presidenta. Ahora, ese fue el proceso de evolución de María Corina. Piensa, Chávez fue un militar histérico contra la democracia, que afirmó que debía quemarse en una paila de aceite a la dirigencia política, que se conoció porque utilizó la violencia armada, no la llamó, utilizó la violencia armada, metió tanques a Miraflores, ametralló la casa donde vivía la familia del presidente, mató a soldados y seguidores de él fueron muertos. Lo apresaron a él y a todos los golpistas, respetándole todos los derechos, y le dieron amnistía garantizándole la participación política. Cuando salió, elaboró un discurso abstencionista y finalmente podemos afirmar con seguridad que se transformó en un líder democrático que efectivamente participó en un proceso democrático, y ese proceso de Chávez de 1998 también era pluriideológico. Nada más te doy un ejemplo. Jorge Olavarría, quien era un intelectual brillante, que era un conspicuo representante, pensador de la derecha, empresarios y hasta la izquierda radical lo apoyaron en 1998. Y también era policlasista. La Constitución de 1909, esto también deseo aclarárselo, la Constitución de 1999, quien la lea con honestidad, se dará cuenta que
esa constitución no genera ninguna ideología específica y mucho menos un totalitarismo. Para nada. En esa constitución no está la reelección indefinida. En esa constitución hay un equilibrio de poderes. Recuerden que además en el 2007 la mayoría del pueblo venezolano le ganó a Chávez, que quería reformar la constitución, y la mayoría del pueblo venezolano dijo que no. Acuérdense ustedes que lo de la reelección indefinida fue por una enmienda en el 2009. Entonces, repito, de la Constitución de 1999 no se deriva ningún gobierno con una ideología específica, ni de izquierda ni de derecha. Es una Constitución que tiene un verdadero equilibrio de poderes. Ahora, lo que derivó la deriva del chavismo hacia esa radicalización de lo peor de la izquierda mundial y su maximización en términos de las prácticas económicas, el ecocidio, y este desastre increíble de matanza, bueno, eso no tiene nada que ver con la ley ni con la Constitución. Eso tiene que ver con las prácticas humanas y con las fuerzas políticas que fueron conformando y que tomaron todos los poderes. Eso es otra cosa. Hay que tratar de no confundir peras con manzanas. La Constitución de 1999 es una constitución bastante sólida. No hay que comparar para nada en este momento. Hay que oponerse. Hay que decirles que no se puede comparar, que hay dos bloques que no se entienden. No, por favor, no te dejes comparar con alguien que comete crímenes de lesa humanidad. No te dejes poner en la misma circunstancia de alguien que roba las elecciones. No lo hagas, no lo permitas, no lo digas. Porque entonces, si lo haces, si lo dices, tú estás declarando que eres antidemócrata. Es imperioso entonces en este momento, y concluyo con esto, es imperioso, es necesario que todas las fuerzas políticas, todos los movimientos sociales que nos sentimos representados legítimamente y legalmente, legítimamente por María Corina y legalmente por Edmundo González Urrutia, hagamos un esfuerzo para generar, y esta invitación también lo hago con quienes nos sentimos representados por Enrique Márquez. ¿Y por qué podemos decir así? Igual que te puedes sentir representado en los dos ámbitos, porque es el pueblo venezolano opositor. Pero se tiene que construir un pacto social, un bloque histórico, un pacto social, político, para generar un bloque histórico que permita desplazar a quien ocupa ilegal e ilegítimamente el poder en Venezuela. Es una tarea no solo de los políticos, también de los que opinan en las redes sociales. Si tú opinas cada vez con más certeza, no te estoy diciendo que no eres libre de opinar. Sí, eres libre de opinar, pero tu ejercicio de la libertad de opinar tiene consecuencias prácticas. Entonces tú tienes que evaluar la consecuencia práctica, por ejemplo, de que sigan igualando a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia con el régimen de Nicolás Maduro, es fortalecer a Maduro, es desdecir de la democracia, es mantener el discurso que le interesa al régimen, es decir, está trabajando en contra del bien común. Por eso es necesario, es importante, es vital que todos actuemos en función de la democracia, de la unidad,
que se logre un pacto social y político para desplazarlo a quien ocupa el poder, por el bien común de Venezuela, para construir una Venezuela distinta, con lo mejor de toda nuestra historia y tratando de olvidar, erradicar lo peor de toda nuestra historia. Gracias.